Hola para todos, mi nombre es Natalia Castrillón, soy la coordinadora de la modalidad 1000 días para cambiar el mundo del ICBF y también soy psicóloga. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Un cordial saludo, mi nombre es Camilo Montoya, soy psicólogo con énfasis cognitivo-conductual. Actualmente soy psicólogo en el área psicosocial del Centro de Rehabilitación del municipio de Amalfi. Un saludo muy especial para los amalfitanos. Mi nombre es Alejandra García, soy psicóloga y me desempeño como coordinadora del programa de salud pública en el hospital. Bueno, el suicidio es una problemática de salud pública que nos aqueja a todos. Digamos que se dice que es la tercera causa de muerte. Es una cuestión que lamentablemente puede afectar a cualquier persona, sin importar su raza, su religión, las capacidades económicas, las capacidades profesionales. Ahora, ¿por qué es importante hablar del suicidio? Es importante porque, como se ha mencionado, es una gran problemática. A diferencia de lo que piensan muchas personas, que hablar de suicidio implica que de pronto este acto se pueda llegar a cometer, podemos decir que es un mito. Hablar de suicidio es confrontar una problemática de salud pública. Al contrario, esconderla o, digamos, tenerla en el olvido podría ocasionar que de cierta manera nos quedemos sin las bases necesarias para saber cuáles son los factores de riesgo que permiten que esta problemática se siga perpetuando en la humanidad y también conocer cuáles son esos factores protectores, de cierta manera nos dan una luz, son un puente para que podamos afrontarlo, para que podamos de alguna manera ayudar a tantas personas que están padeciendo, ya sea de ideales suicidas o que tengan familiares que estén padeciendo de esta condición o de esta gran problemática. Es por eso que es importante unirnos como los principales, digamos, responsables para ayudar a que esta cuestión sea minimizada y ojalá terminada. El suicidio se contempla como una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, se establece que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo, lo que da un promedio de más o menos 800.000 personas al año. Esta cifra, digamos que poniéndola en el contexto colombiano y en el contexto, por ejemplo, para Antioquia, incluso una medida estándar puede ser un poquito más alta a esa equivalencia. Por ejemplo, en Antioquia es una de las regiones del país que más alto índice de suicidio tiene y Amalfi no es ajeno a ello. Se considera que, por ejemplo, en cifras pues, estadísticas, según lo que hay reportado en el Civigila, que es el lugar donde se reportan este tipo de riesgos en salud. Para el 2019 hubo 2 suicidios y 16 intentos, para el 2020 hubo 17 intentos y un suicidio, en el 2021 2 suicidios consumados y 14 intentos, y para el 2022 tenemos hasta lo que va del año 12 intentos más o menos y 2 intentos consumados. Sin embargo, acá es importante resaltar que siempre va a haber un subregistro porque no todas las personas que tienen comportamiento suicida, que tienen un intento o que tienen alguna conducta autolesiva acuden a los servicios de salud y por lo tanto no son reportados al Civigila, pues que es donde se contemplan pues como las estadísticas a nivel de contexto. Podría pensarse, según las atenciones y según las intervenciones que se hacen en salud mental, que la cifra es muchísimo más alta y considerable. Uno de los temas que más se encuentran alrededor de la temática del suicidio es que no debemos hablar tranquilamente de estas situaciones. Se ha convertido en una especie de tabú y realmente no es tan adecuado. De lo que no hablamos y lo que no afrontamos, no vamos a aprender y no vamos a gestionar de la forma correcta. Si lo ignoramos y decimos, no, eso no pasa en mi familia, a ningún ser cercano, a ningún ser querido le puede pasar, lo que estamos es obviando y normalizando algo que no es tan normal. Hay conductas que deben de ser monitoreadas. Constantemente estamos prestando mucha atención al estrés global, a las ansiedades que tenemos cada uno, y es muy importante. Sin embargo, las cuestiones emocionales actualmente las estamos viendo desbordadas, los estados emocionales
están variables, muy variantes, a veces muy altos, a veces muy bajos. ¿Qué pasa? Que si ignoramos todas estas condiciones y si ignoramos este fenómeno, lo que vamos a hacer es aumentar el desconocimiento y no vamos a poder conocer qué están viviendo las personas, cómo lo están viviendo y de qué forma podemos gestionar herramientas para afrontar estas situaciones. Entonces, no es nada malo hablar del tema del suicidio. Al contrario, es muy importante que trabajemos todos en pro de generar las mejores condiciones teóricas y prácticas para afrontar la situación. Bueno, otro mito muy común en la comunidad sobre el suicidio es que una persona que haya cometido suicidio una vez nunca dejará de serlo. Y realmente no es así, porque es posible que alguien en un momento de mucho sufrimiento subjetivo, de muchísimo malestar, la única salida que haya visto haya sido intentar suicidarse, pero que haya recibido probablemente un tratamiento adecuado, que haya recibido la ayuda adecuada o que haya resuelto su dificultad, probablemente o adquirido mayores herramientas, mayores habilidades para la vida, que haya mejorado como sus condiciones de salud mental, es muy factible que nunca lo vuelva a cometer, que sea pues una vez aislada en una situación de encierro, en una situación difícil, que lo haya visto como un mecanismo de afrontamiento, pero que nunca más vuelva a servirse de porque tenga más fortalecida su salud mental o en el mejor de los casos haya recibido la atención adecuada. Mucho es lo que se han dicho de las personas que intentan suicidarse o desafortunadamente que cometen suicidio. Por ejemplo, un mito es que son personas débiles, que son personas egoístas. Realmente todo lo que aqueja o lo que está detrás de un suicidio, un intento de suicidio, podrían ser muchísimas cosas, podrían ser una cantidad de variantes. Sin embargo, estas personas que lo hacen, debemos ser conscientes que son personas que de alguna manera han perdido el deseo de vivir, han perdido las esperanzas, tienen otras problemáticas mucho más fuertes que hacen que puedan, digamos, cometer este acto. Incluso muchas personas que han intentado suicidarse consideran que es mejor que sus familias estén sin ellos porque se cranean la idea de que son una carga, de que sus familias sufren si ellos están vivos y por eso desean mejor acabar con sus vidas. Entonces, hablar desde un contexto desconocido o desde una posición personal donde de alguna manera juzguemos a aquellos que padecen, digamos, podemos llamarlo esta enfermedad o esta problemática, es entrar en un punto, digamos, muy antipático o, digamos, muy poco empático, porque no sabemos qué hay detrás de esas personas. Entonces podemos decir que es un mito muy relevante, digamos, decir que son egoístas o que son personas totalmente débiles que no tienen la capacidad de afrontar esas dificultades. Comúnmente se escucha que las personas que pueden tener gestos suicidas son o no son peligrosas. En este caso, hasta el momento la ciencia y los estudios no nos han dicho que sea una condición o un rasgo de una persona con conductas lesivas o autolesivas para este caso. Al contrario, se encuentra que su yo tiene muy poca fuerza, su atención no va direccionada hacia el otro precisamente, su atención, como en esos momentos de tensión en su vida, está direccionada al disfrute, al goce, al no goce o al significado de vida. Realmente lo que se altera en una persona que está en este tipo de condiciones es el significado de facto que tiene de su vida, el significado de su familia, y la existencia como tal se hace tan incómoda y se torna tan indeseable para esta persona que lo único que hace es tratar de finalizar con este ciclo de sufrimiento. Bueno, otro mito muy común también es que las personas que tienen trastornos mentales son las que se suicidan, y realmente no siempre es así. Es decir, una persona que tiene una vida absolutamente normal, sin ninguna condición o afección en su salud mental, o una persona que nunca ha sufrido un trastorno, ni episodios, ni que tenga, digamos, problemas con la ansiedad o la depresión, puede llegar a cometer suicidio. O no toda persona que tenga afecciones o trastornos mentales llegaría a suicidarse, o sea que no es una condición ni es una regla que esto sea así, ¿cierto? Ocasionalmente, digamos que
con el suicidio, la conducta suicida, sí hay unas condiciones que pueden relacionarse un poco más, pero no necesariamente siempre tiene que ser así. Es decir, las personas, digamos, con trastornos de ansiedad o con episodios de depresión muy fuertes, tienden a fantasear con la muerte. De hecho, como lo mencionaba ahorita Camilo, perder el sentido de vida es, por ejemplo, uno de los factores característicos de la depresión. Y cuando esto sucede, cuando esos niveles de neurotransmisores de la persona se alteran, puede ocasionar que las personas fantaseen con suicidio, no necesariamente, sin que la persona necesariamente tenga que tener una conducta suicida, ¿cierto? O en algunas ocasiones estas personas ya cuando no ven otra salida, no encuentran un lugar en el mundo, no encuentran, digamos, un sentido de vida, en ocasiones sí lo intentan, pero no necesariamente por tener alguna afección de salud mental. Otro de los mitos es que las personas que tienen intentos o gestos suicidas lo hacen para llamar la atención. Hay muchos dichos también culturales que, por ejemplo, perro que ladra no muerde, si intenta suicidar, si no lo logra, es porque realmente no lo desea hacer. Realmente esto es un mito muy lamentable. Se dice que el 75% de las personas que logra suicidarse en algún momento de su vida lo habló con alguien, lo manifestó, lo expresó. Entonces es muy importante y puedo llamarlo una fortuna que hayan personas que de alguna manera antes de cometerlo al menos lo puedan mencionar, porque esto de alguna manera nos da una alerta de que esa persona necesita ayuda, de que esa persona debe ser intervenida inmediatamente. Una persona que se autolesione, alguien que intente contra su vida, digamos, por más mínimo que nosotros creamos que sea, es una persona que necesita un apoyo emocional, que necesita una contención familiar, una contención social y cultural. Entonces, es un mito totalmente erróneo que creamos esto, que pensemos que lo hacen para llamar la atención. De cierta manera, esa persona que comete este gesto, este intento suicida, de cierta manera está, digamos, buscando una ayuda. Es importante que nosotros podamos acogerlo, podamos contenerlo y de cierta manera podamos impedir que este intento llegue a un suceso mucho más lamentable. Bueno, entre los factores de riesgo tenemos factores de riesgos biológicos, no es de negar también la química. Cuando la química corporal se desbalancea, pues genera unos cambios también en nuestra forma de pensar y de sentir. Tenemos también factores de riesgo. En esos biológicos tenemos los factores de riesgo genéticos, muy importante también tener el historial de vida, nuestro historial familiar. Entonces sería factores de riesgo genéticos y también de interacción con la sociedad. Son factores de riesgo sociales. También tenemos factores de riesgo en relación a la interacción o participación social de cada persona. Vemos que según las herramientas de afrontamiento de cada persona, se va a generar también una situación plus para que este sujeto pueda afrontar determinada situación. Bueno, entre los factores de protección importantes que podemos considerar para la salud mental y para prevenir el suicidio, hay diversas cosas, entre ellas, en síntesis, es no perder el sentido de vida y que nuestro sentido de vida esté anclado a diferentes redes de apoyo, a diferentes fuentes de disfrute de la vida, es decir, que nuestra vida no gire solo en torno a una situación, persona o cosa, es decir, a una relación, solamente a la familia, pues sería maravilloso que la familia sea siempre una fuente inagotable de satisfacción, pero deberían haber otras situaciones y otras fuentes de bienestar. Entonces, debería haber, lo ideal es que encontremos, que haya varias situaciones, por ejemplo, la pertenencia a los grupos es importante, a los grupos de arte, de deporte, de cultura, en cualquiera de los ciclos de vida que nos encontremos, es decir, la edad, sin importar la edad que tengamos, es importante reír, pero no aquella risa que nos han enseñado de reír para no llorar, sino porque esa no es una risa auténtica, es decir, es tapar un estado emocional con una risa que es fingida y que nos han enseñado a mostrar socialmente, sino aquella risa que es auténtica, aquella risa que nos da de nosotros mismos, de las cosas que hacemos, de nuestras historias, de nuestros relatos.
Es importante perderle un poquito el miedo a equivocarnos. Equivocarnos es una de las principales fuentes de aprendizaje que hay y de fortalecimiento de nuestro cerebro. Es importante perderle también un poquito el miedo al ridículo. Mucha gente cuando se equivoca o comete un error en público quiere, mejor dicho, encerrarse y que jamás lo vuelvan a ver y su vida se ve realmente afectada. Entonces perderle un poco el miedo a estos esquemas que nos han enseñado permite, digamos, fortalecer nuestra salud mental. Cosas muy importantes también como relacionarnos bien con las otras personas, evitar los conflictos digamos, tener unas maneras de afrontamiento, de resolución de los conflictos más pacíficas, más tranquilas, más buscadoras de solución. El respeto a los demás, al mundo, a las diferencias, es decir, aceptar que el otro es diferente, permite que yo no sufra con lo que es el otro y que yo no esté a toda hora recriminando la forma de ser de los demás, sino que me enfoque a aceptar a los demás, a convivir con las diferencias. También la asertividad, ser asertivos con nuestra vida, con nosotros mismos, con los demás. El autocuidado siempre va a ser una fuente de bienestar que siempre va a redundar en positividad para nosotros. El autocuidado es estar nosotros bien, es dedicarnos tiempo, es no maltratarnos, no ultrajarnos, porque muchas veces nosotros mismos somos quienes más nos tratamos mal. Por ejemplo, cuando nos equivocamos y nos damos palo por un error o no nos permitimos tener espacios de satisfacción. Alejarnos también de las personas, bueno, ya lo mencionaba, de las personas o situaciones conflictivas. Voy a decir algo que puede generar un poquito como de choque, pero nos han inculcado siempre que a toda costa hay que estar con la familia y apoyándonos de la familia, pero esto es fundamental, siempre y cuando la familia sea una fuente de bienestar y de apoyos. Y si la familia no es nuestra red de apoyo, es justamente nuestro talón de Aquiles y es quien nos debilita, hay que poner límites también con la familia y hay que saber hasta dónde y de qué manera relacionarnos con ellos para que, digamos, esto no termine siendo, digamos, como una causa directa a la relación que hay con el comportamiento suicida y las relaciones familiares. Básicamente es como también fortalecer lo que llamamos habilidades para la vida, que en síntesis es un poco lo que les menciono. Si usted conoce a alguien o a alguien cercano a usted, un amigo, un familiar, está atravesando una circunstancia compleja y si usted ve indicios de suicidio, acude a urgencias con él. Esa es la primera fase. Usted acude a urgencias, el médico general pues entonces ya le genera un análisis de su estado y le hace una remisión. Si es por la EPS, lo remite al centro de rehabilitación. Actualmente acá en Amalfi contamos con los servicios para las EPS que tenemos en estos momentos convenio. Y de forma particular también pueden acercarse o llamar al número que va a aparecer en pantalla y pedir información sobre el portafolio de servicios que tenemos en estos casos psicosociales y para ponerle una ruta de atención particularizada a esta persona que está experimentando esta situación. Lo que realmente pasa por la mente de las personas que piensan en el suicidio no es que piensan solo en ellas, no es egoísmo, no es llamar la atención. Realmente lo que quieren las personas a toda costa es acabar con el sufrimiento y no encuentran una manera más eficaz de hacerlo que la muerte. Digamos que es el último recurso o salida que las personas ven cuando piensan en ello. Es acabar con el nivel de malestar y de sufrimiento que los aqueja. Bueno, complementando un poco lo que ya han dicho los compañeros de, bueno, cómo puedo ayudar a una persona que está pensando en suicidarse, cómo yo como padre de familia, como amigo, como docente, como persona neutral de la comunidad, podría ayudar a estas personas. Primero que todo, siguiendo la ruta de atención, que ya el psicólogo Camilo explicó, también tomando un poco lo que habla Alejandra en cuanto a las habilidades por la vida. Otra de las cosas fundamentales sería poder escuchar a esta persona. Si yo conozco a la persona, sé cómo actúa en su vida cotidiana, de cierta manera podré entender
este lenguaje verbal que de alguna manera esta persona que tiene de pronto una ideación suicida me está dando esas señales, ya sean verbales o por el contrario, unas señales comportamentales. De pronto que esté un poco más triste de lo normal, que duerma mucho, que no duerma, que no quiera ir a estudiar, que no quiera trabajar, que de cierta manera de repente empiece a perderle ese sentido a la vida, empiece a decir frases como por ejemplo, no quiero vivir, es mejor si mi vida se acaba, mi familia está mejor sin mí, este mundo está mejor sin mí. Si yo logro identificar estas palabras de cierta manera, hay una alerta y es importante, primero que todo, escuchar, también confrontar, es decir, poder preguntar qué pasa, qué hay detrás de esos pensamientos intrusivos. Aparte de eso, reforzar todo el tema de habilidades para la vida siempre va a ser una cuestión fundamental. Y bueno, ¿qué son las habilidades para la vida? Básicamente son esas destrezas o esas capacidades que nosotros adquirimos para poder enfrentar la vida. Tal vez para algunas personas más que para otras, la vida no sea tan fácil de sobrellevar. Yo creo que para ninguno de nosotros, pero es cuando construimos esas habilidades para la vida, cuando nosotros de cierta manera aprendemos a vivir, pero aprender a vivir de una manera saludable, sin autodestruirnos y sin destruir al otro. Podríamos hablar, por ejemplo, de una comunicación asertiva, es decir, de tener la capacidad de hablar lo que me está pasando. Todo lo que pasa por la palabra, de cierta manera, es un proceso sanador. Si yo tengo la capacidad de comunicarle a una persona cercana, a un familiar, lo que estoy afrontando en este momento, de cierta manera se puede de alguna forma minimizar esa problemática o tal vez tener una perspectiva un poco diferente, menos caótica de mi situación. La empatía también podríamos decir que es una habilidad. Ejemplo, si yo soy una persona que nunca he tenido una ideación suicida, ni un comportamiento suicida y nunca he pensado en eso, pero tengo empatía, esto me pone en una posición de no juzgar al otro, de saber escuchar al otro, de ponerme en sus zapatos y de alguna manera decir, si está pensando esto, si está pasando por este momento, es porque algo está sucediendo y necesita ayuda. La comunicación, la empatía, el pensamiento crítico, buscar otras alternativas diferentes. Esto en sí resume lo que son las habilidades para la vida, el reconocimiento emocional, saber qué está pasando por mi cuerpo, dónde lo estoy sintiendo, poder de cierta manera volverme inteligente emocionalmente. Lastimosamente las emociones en algunas circunstancias son cuestiones que nos han limitado, que nos han de pronto, que nos han hecho ser unas personas más resguardadas, por así decirlo, porque de cierta manera también la sociedad nos ha cohibido de ciertas emociones. Entonces, una liberación emocional y este conjunto de habilidades para la vida, más todo lo que se ha tocado de pronto en esta charla, de cierta manera, podría ayudar o podría darnos una luz de qué hacer si sabemos de una persona que esté en este momento pensando en acabar con su vida.